¿Estamos listos para aprender lo que el Señor nos va a enseñar hoy? Muy bien. Hemos estado hablando, el mes pasado, si se recuerdan, los que estuvieron por acá, los que escucharon, estuvimos hablando sobre el ser radicales ante la tentación, ¿recuerdan? Y vimos cómo debe ser el trato de nosotros los jóvenes ante la tentación. Vimos 3 principios prácticos que Dios nos da en su palabra para nuestro trato con la tentación. Y uno de ellos fue la oración, el huir y la palabra de Dios, el memorizar la escritura. Hoy vamos a continuar con un tema que se conecta con el tema anterior. Pues en nuestro diario vivir, todo inicia con un pensamiento. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí seguimos batallando con esos horrendos pensamientos? ¿Cuántos? Que te llegan y a veces ni cuenta nos damos cuando ya hiciste toda una escena de horror y de terror, ¿no? Que si alguien estuviera ahí contigo viendo lo que estás pensando, diría, wow, qué bárbaro. O sea, saldría una película de Halloween con ese pensamiento, con eso que se formuló ahí en la mente, ¿no? Y fíjense que la batalla más sangrienta que tiene el cristiano es la que peleamos aquí en la mente, es la de nuestros pensamientos. Nuestras peores batallas son las que tenemos no con los que no son cristianos, sino las que tenemos en lo interno, en nuestra mente, ahí en nuestro corazón. Y todo inicia con un pensamiento, todo inicia con esa idea que llega a nuestra mente y que se empieza a desarrollar y empieza a encaminarse y empieza a crear una escena, una idea, y de ahí, si no tratamos con ese pensamiento, se convierte en un hecho. En esta enseñanza de hoy, no vamos a hablar de eliminar los malos pensamientos, ¿ok? Porque la realidad es que esto no es posible. Vamos a hablar sobre cómo tratar con esos malos pensamientos bíblicamente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre nuestro trato con esos malos pensamientos? El título de la enseñanza de hoy es Radicales en nuestros pensamientos. Les confieso que el domingo, cuando estaba yo ahí sentado, que el pastor empezó a predicar, y cuando dio el título de la enseñanza, dije, qué barbaridad, mira nomás. Porque pues yo ya tenía la enseñanza de los jóvenes que también iba a tratar de los pensamientos. Entonces cuando miré el título que decía los malos pensamientos, dije, wow, o sea, ¿cómo es que Dios está en un mismo espíritu? Y ciertamente, ¿cuántos creen que Dios quiere tratar con nuestros pensamientos? ¿Verdad? Que como iglesia, como jóvenes, Dios quiere enseñarnos a pensar y a pensar bien. Vamos a tomar la palabra de Dios y a leer ahí en el libro del profeta Isaías, y vamos a leer el capítulo 55, ahí en el versículo 6. Yo voy a estarles leyendo de la Nueva Traducción Viviente bastante, así es que parece que hoy no tenemos los pasajes ahí en la pantalla, pero bueno, yo se los voy a ir leyendo. También ustedes me pueden seguir ahí por sus teléfonos, los que tengan sus dispositivos ahí. Dice Isaías 55, versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí,
vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si yo te dijera mañana, o mejor el lunes, porque mañana pues casi nos ponemos la aureola, ¿no? Pero el lunes, si el lunes yo te dijera, ¿sabes qué? El lunes voy a estar contigo todo el día, desde que te levantas hasta que anocheces, yo voy a estar ahí a la par de ti todo el día observándote. ¿Qué dirías? Algunos no tendrían problema, viven bien, no tienen nada que esconder, no hay bronca. Otros dirían, no me gusta la idea. Pero si te dijera, ¿sabes qué? Voy a estar contigo todo el día, pero no solamente voy a ver lo que haces, sino voy a ver lo que piensas. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ver lo que haces, pero a la vez voy a saber lo que estás pensando. ¿Qué dirías? Todo el día. Vamos a ver en primer lugar que Dios conoce nuestros pensamientos. En el versículo 7 dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Vemos que Dios ve los hechos de las personas, o sea, sus caminos, su conducta, cosa que pues nosotros también podemos ver, ¿no? Podemos ver los hechos de las personas, lo que ellos hacen, pero solo Dios puede ver y conocer nuestros pensamientos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. A mí no me gustaría ver los pensamientos de nadie, ni saberlos. Yo tengo suficiente chamba con los míos. Y damos gracias a Dios que solo Él, pero Dios sí puede ver nuestros pensamientos. El versículo 7 en la segunda parte dice, alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. O sea que todavía la persona no actúa, solo está procesando en su mente las cosas, y ya Dios está viendo todo este proceso de información e intenciones que corren aquí adentro. La palabra pensamiento aquí habla de un plan, de un diseño, de una maquinación, de una intención y una obra ingeniosa. ¿Cuántos ingenieros hay aquí? Algo que está ingeniando, diseñando. Dios desde el cielo podía mirar a cada persona y ver sus planes malvados, así los describe. Dios desde el cielo podía ver cómo sus mentes diseñaban el plan para transearse a su prójimo. Utilizaban los hombres, y utilizamos hoy, nuestra capacidad de razonar y de pensar para sacar ventaja de los demás. ¿Cuántos en alguna ocasión hicieron esto? Que estabas en tu cuarto, ahí recostado, quizás un día por la mañana, los que tienen hermanos, y de repente te cayó un pensamiento, ¿no? De tu hermanito todavía está dormido.
¿qué te parece si agarras agua? ¿Sabes qué? Ahí, ¿te acuerdas la botella que dejaste en el closet que está vacía? Llénala de agua. Y luego te metes a la puerta despacito, le abres a la puerta despacito. Y luego le chorreas, y lo bañas y la despiertas. Todo esto, antes de que suceda, ¿dónde se está procesando? Aquí. Estás acostado y todo esto lo estás procesando en tu mente. Tu mente está planeando, está generando un diseño de algo que quiere ejecutar. Y sabes que Dios en eso está así, observando toda esa maquinación que se está llevando aquí en la mente. Está observando cómo tú estás procesando toda esta información aquí en tu mente. Dios está ahí observando todo lo que estamos pensando. Miren lo que dice el libro de Génesis, allá en el capítulo 6, en el versículo 5. Dice, el Señor vio, ¿qué dice? Vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Pero qué fue lo que vio Dios? El pensamiento. Vio lo que hacían, pero también lo que pensaban y lo que se imaginaban. Esto es algo que se estaba llevando en lo oculto, en la mente de las personas. Y Dios lo vio, lo observaba, cómo estaban pensando y planeando hacer todas estas cosas. Ahí vemos nuevamente que Dios observa la mente, los pensamientos de los hombres. Lo que ahora mismo tú estás pensando, Dios lo está observando. Y saben, chicos, que Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Y Él sigue viendo y escudriñando nuestros pensamientos. Miren lo que Jesús le dijo a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 2, en el versículo 23. Dice, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Jesús, hablándole a una de las iglesias, le dice, yo sigo examinando los pensamientos. Yo sigo observando sus intenciones. ¿Por qué quieres hacer lo que haces? What is your motivation behind it? ¿Cuál es nuestra motivación al hacer lo que hacemos? Dios lo ve. Dios observa no solamente el hecho, sino por qué. ¿Qué hay detrás del hecho? ¿Por qué lo hizo? En todo lo que los hermanos en la iglesia de Tiatira hacían,
Jesús estaba a la par de ellos y observaba no solo sus hechos, sino también sus intenciones. Jesús le dice en el versículo 19 a la iglesia de Tiatira, le dice: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo veo, Jesús le estaba diciendo a la iglesia, yo veo lo que tú haces, yo veo cómo sirves a mi iglesia, yo veo cómo amas a los hermanos, yo veo que eres paciente con mi pueblo. Yo lo conozco, yo lo veo. Veo tus intenciones al servirme. Veo cómo lo haces. Jesús deja claro que sus ojos ven todo. Miren cómo Jesús se presenta a sí mismo a la iglesia de Tiatira en el versículo 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Esta expresión de ojos como llama de fuego habla de que el fuego quema todo lo externo, todo lo superficial, que Él ve más allá de lo externo, de lo superficial. Así que algo de lo que podemos estar seguros es que Jesús ve las intenciones de lo que hacemos. Si estás sufriendo y estás en silencio sufriendo, el Señor te dice: yo veo tu sufrimiento, yo lo veo, yo veo tu paciencia, nadie la ve, pero yo lo veo. Pero también puede ser: yo veo tus constantes quejas y cómo haces todo de mala gana. Yo lo veo, que a regañadientes me obedeces. Yo lo veo. Mis ojos son como llama de fuego. Mis ojos ven más allá de lo que los demás pueden ver. Yo veo tus intenciones. Así que en primer lugar, si hemos de ser radicales en nuestros pensamientos, debemos recordar que Jesús ve nuestros pensamientos, que ve nuestras intenciones. Ahora, si volvemos al pasaje inicial del profeta Isaías, vamos a ver qué es lo que dice Dios de nuestros pensamientos. El versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Aquí vemos que Dios da una orden sobre los pensamientos y también nos muestra que nuestros pensamientos no se parecen a los de Él, lo cual nos implica que nuestros pensamientos están mal y necesitan ser cambiados. Dios dice
que para cambiar nuestros pensamientos debemos en primer lugar reconocer que están mal y después dejarlos. Porque si tú consideras que tus pensamientos están bien, no podrás cambiarlos. No verás la necesidad de hacerlo. Es como aquel borracho que dice, yo estoy bien. Yo no tengo un problema con el alcohol. Y tiene la familia hecho un desastre. Pero no tiene un problema con el alcohol. Él piensa que está bien. Ahora, el pasaje nos dice, en primer lugar, que dejemos nuestros caminos y nuestros pensamientos. El verbo dejar quiere decir soltar, renunciar, abandonar. Dios dice, suelten, renuncien, abandonen sus malos pensamientos. Hay adolescentes que sus papás le dicen, a las 8 se apagan los electrónicos. Y ellos se rebelan argumentando, no tiene nada de malo. Todos mis amigos lo hacen. Es más, algunos se quedan hasta toda la noche jugando. De hecho, hasta algunos de la iglesia lo hacen. Pero el papá o la mamá le dice, ¿sabes qué? Sí, pero en esta casa a las 8 se apaga. En esta casa no vamos a hacer lo que hacen todos los demás. Obviamente que yo no estoy diciendo que esta debe ser la regla, ¿me entienden? Solamente es un ejemplo. Ahí el adolescente debe abandonar su pensamiento, debe dejarlo, debe obedecer a su papá o a su mamá. Debe renunciar a ese argumento. No, I am right. Lo que yo estoy pensando está bien, pero te están diciendo lo que debes hacer. Ahí los jóvenes debemos soltar, debemos renunciar a ese argumento y no seguir pensando que tengo la razón. Debemos soltar eso. No irte a tu cuarto diciendo, no, pero es que yo estoy en lo correcto, y te vas a la casa y cierras el cuarto, órale. Obedeciendo, está aferrado a su manera de pensar. Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? ¿En qué? En todo, ¿verdad? Se oyeron muy pocos, como que no estaban muy convencidos. ¿Por qué será? En todo, porque esto agrada al Señor. Fíjense que esta palabra dejar que vemos en Isaías es la primera vez que se encuentra en la Escritura, es en el libro de Génesis. Allá en el capítulo 2, en el versículo 24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, los dejará y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre, ¿qué hace? Deja a sus padres y se une a su mujer. En el caso de nuestros pensamientos, debemos dejarlos, soltarlos, abandonarlos, renunciar a ellos para tomar los pensamientos de Dios. ¿Sí ven?
si vemos cómo para cambiar de pensar no es solamente no pienses en eso, sino es suelto la manera que pienso para tomar la manera en que Dios dice que yo debo pensar. Vamos a ver un ejemplo de abandonar para tomar la palabra de Dios, porque estamos hablando de un cambio, de una transformación. En el pasaje que vamos a leer es donde Jesús sana a un paralítico. Marcos nos relata que le trajeron este paralítico a Jesús, pero como estaba tan lleno de gente, el lugar donde Jesús estaba enseñando, estos 4 personas bajaron, abrieron un techo y bajaron al enfermo a Jesús. Mateo no nos relata esta parte, cuando abren el techo. Y vamos a leer ahí en Mateo capítulo 9, versículo 2. Dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? El versículo 4 dice, Jesús sabía. ¿Qué era lo que sabía? Lo que ellos estaban, ¿qué? Pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Les dijo, ¿por qué tienen qué? Pensamientos tan malvados. No estaban haciendo nada, lo estaban pensando. Y aquí nuevamente acuñamos lo que dijimos al principio, que Jesús conoce nuestros pensamientos. Y Jesús describe los pensamientos de nosotros como ¿cómo? Malvados. A lo menos los que estaban ahí les dicen, tienen pensamientos malvados. Y en el libro de Génesis también cómo describió la palabra de Dios los pensamientos de los hombres como malvados. Pensamientos en estos hombres eran de duda de lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. En el versículo 5 dice, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Quiero que observemos algunas cosas de este pasaje aquí. ¿Qué era lo que había estado sosteniendo al paralítico todo este tiempo? Su camilla, ¿verdad? La vida de este hombre estaba depositada en esa camilla. Este hombre estaba limitado al espacio de la camilla. ¿Qué es lo que limita nuestra vida? ¿Acaso no son nuestros pensamientos? Que te dicen, no, tú nunca vas a poder ni siquiera graduarte, la high school, mucho menos la universidad. O que te dice, tú no puedes cambiar ese hábito que tienes. Siempre has sido desordenado.
siempre ha sido inconstante, siempre ha sido fluctuante, siempre ha sido indeciso, siempre ha sido un fracaso. Quizás este hombre pensaba: nunca voy a salir de esta camilla. Como muchos de nosotros a veces pensamos: nunca voy a poder salir ni cambiar. Entonces vino la palabra de Dios y retumbó la orden del Dios Todopoderoso, que le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. La orden fue: abandona, deja, renuncia a tu camilla. Aquí Mateo solo nos dice que el hombre se levantó y se fue. Marcos sí nos relata que tomó su camilla y salió con la camilla. Ahora, ¿ustedes creen que la orden llevaba implícito el andar cargando la camilla para todos lados? No, ¿verdad? No. Puede ser que el hombre la tomó, se la llevó y la soltó allá afuera, o quizás se la llevó hasta su casa y en su casa dejó la camilla. No sabemos. Lo que quiero que observemos es que este hombre abandonó, dejó, renunció a su antigua manera de vivir cuando vino la palabra de Jesús. Cuando vino la palabra de Dios a su vida, él dejó atrás la manera en que él vivía, en que él pensaba, lo que lo limitaba. Así que si hemos de ser radicales en nuestros pensamientos, debemos recordar que Jesús ve nuestros pensamientos. Y en segundo lugar, debemos abandonar y renunciar a nuestros malos pensamientos. Mas además de esto, vamos a aprender a llevar cautivos esos pensamientos. En la segunda carta a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo habla de esa lucha espiritual que se levanta en la mente de los creyentes. Y Pablo describe cómo estos argumentos, ideas, estos razonamientos, estos pensamientos se levantan como castillos, como fortalezas contra Dios en la vida de las personas, en la vida de los jóvenes. Ustedes saben que antiguamente las ciudades hacían murallas que se le llamaban fortalezas, esos muros grandes que levantaban como método de defensa contra los enemigos. Y el apóstol Pablo toma esta analogía, este ejemplo, para mostrar esta verdad. Cómo los pensamientos malos se vuelven una pared contra Dios mismo. No contra el diablo, sino contra aquel que nos ama y que nos dio la vida. Te pregunto algo. ¿Tú crees que un pensamiento que te hace dudar de la existencia de Dios es bueno o es malo? ¿Es malo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es malo? Pero ¿sabes qué?
Si no tratas con ese pensamiento, se convertirá en una muralla, en una pared contra Dios mismo. Fíjense dónde nos llevan nuestros pensamientos. A levantar una muralla contra Dios. La carta que Pablo escribió iba dirigida ¿a quién? A creyentes. Ahora, Pablo nos enseña cómo debemos tratar con estos pensamientos. Y dice, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo nos dice a los creyentes que las armas que tenemos derriban los argumentos, los pensamientos, esas fortalezas, esas murallas en contra de Dios. ¿Y saben cuál es la única arma que tiene el soldado cristiano? La palabra de Dios. Esto maravilloso que Dios nos dio. Es la única arma. Si nosotros vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, el único elemento de ataque que tiene el soldado es la espada. Y la espada es la Biblia, la palabra de Dios. Es la única arma. Ahora, el verbo que el apóstol Pablo usa aquí de derribar quiere decir tirar con violencia, demoler, destruir. Dice el versículo 5, derribando argumentos. O sea que dice que estos argumentos, estos pensamientos se inflan, se hinchan contra el conocimiento de Dios. Y hemos de derribarlos con la palabra de Dios. Por ejemplo, te viene este pensamiento o este argumento y pasa una situación con algún hermano en la iglesia que no faltan. Y dices, no puedo creer que este chavo me hizo eso. Y no, ¿cómo me contestó bien gacho? Me ofendió. Y eso que es cristiano. Y bueno, yo pensaba que era cristiano. Y entonces está este pensamiento maquinándose aquí en la mente. Y de ahí se le agrega, a mí se me hace que todos en la iglesia son unos hipócritas. Y si tú sigues jugando con ese pensamiento, va mal. Aquí el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer un stop. Tienes que detenerte cuando está ese pensamiento apenas queriéndose encarrerar. Tienes que detener. No, alto. Momento. Sabes que tienes la capacidad de parar tus pensamientos, ¿verdad? No, yo no quiero pensar en eso. La palabra nos enseña que este pensamiento, la manera en que tú lo vas a tratar es
inmediatamente diciendo, no, la palabra me enseña que si yo tengo algo contra mi hermano, que yo vaya a él. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a echar una llamada o voy a hablar con él. Y ahí lo detienes, lo cortas, porque ya te estaba descarrilando, ya te estaba llevando al punto a que te fueras de la iglesia. Un pensamiento nada más. Una situación. Ya andabas yéndote de la iglesia. Pero cuando pones la palabra, lo detienes. Le quitas la fuerza, lo derribas. Y en el versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta expresión de llevando cautivo habla de tomar prisionero. ¿Han visto en las películas de la guerra, esas antiguas, cuando una nación le ganaba a otra nación, que llevaban los prisioneros de guerra, cómo los amarraban y los llevaban ahí caminando y iban así en filita llevando los prisioneros de guerra? Bueno, esta es la imagen que nos pinta aquí esta expresión. Esto lo que nos dice es, toma ese pensamiento y lo apresas primero. Le quitas la fuerza con el poder de la palabra. Lo derribas el argumento. Observen que en el pasaje no hay duda en el texto si es posible llevar cautivo. No dice si pueden llevar cautivo, dice llevando cautivo. O sea, que es seguro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque viene de Dios mismo. Y para atar a alguien, tiene que estar más fuerte el que lo ata, ¿no? Tiene que ser más poderoso. Entonces Pablo con esa seguridad dice, muchachos, tomen la palabra cuando empiecen esos pensamientos y quítenle la fuerza. No jueguen con el pensamiento, no le estén dando hilo, córtenlo. Por ejemplo, otro. Te viene un pensamiento que es muy común entre los jóvenes y aún entre los adultos. ¿Sabes qué? No existe Dios. Todo esto de Dios es una fantasía. Lo que existe es lo que ves. Es todo. No hay Dios. ¿A cuántos les han llegado esos pensamientos? No levanten la mano mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la palabra de Dios y la abrimos en el libro de Génesis, y en el primer versículo del primer capítulo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí aparece Dios como el creador. Y puedes seguir leyendo tú el pasaje de Génesis donde muestra a Dios, el creador, mostrando cómo Él hizo todo lo que existe. Y ahí estás derrumbando el pensamiento, el argumento que se estaba levantando en tu mente sobre la existencia de Dios. Y si no, vas al Salmo 36, al 33:6, que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo habló y lo hizo. Otra vez, Dios está en la escena. Aquí estás derribando el argumento de que Dios no existe. Le estás quitando la fuerza por medio del poder de la palabra. Ya aquí
pasó de ser un gigante en tu mente a ser un preso. Pasaste de ser tú el preso, ahora el pensamiento es el preso tuyo. Se cambiaron los papeles. Porque ya ese pensamiento se estaba hinchando, se estaba inflando, y ya te estaba haciendo dudar. Pero tomaste la palabra de Dios y lo derribaste. Y ahora ese pensamiento que parecía un gigante, ahora es un preso que lo llevas cautivo. Y lo llevas y dices, esto es lo que Cristo me enseña. Y esto yo lo creo. Lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque estás sujeto a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. Estás derribando un argumento. Y todo esto se lleva a cabo aquí, en la mente. ¿Sí observan la importancia de los pensamientos? ¿Sí observan que es importante que aprendamos a tratar con los pensamientos? La gente no apostata de la noche a la mañana, La gente no abandona a Dios de la noche a la mañana. Se fueron levantando paredes, argumentos que no fueron derribados con la palabra. Mas al dejar y llevar cautivos nuestros pensamientos malos, nos está llevando esto a un cambio de mente, a una manera de pensar distinta. Estamos aprendiendo a pensar como Dios quiere que pensemos. Aquí estamos tomando los pensamientos de Dios y dejando los nuestros. Ahora quiero que veamos algunos malos pensamientos que muchas veces los jóvenes tenemos de Dios, que debemos abandonar, que debemos llevar cautivos. El primero, una visión distorsionada de Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún tiempo tuvimos una visión muy distorsionada de quién es Dios? Mirábamos a Dios como un ser malo. Dios es un ser que no quiere que tú seas feliz. Dios te absorbe tu felicidad. He takes away the fun of life. Ese es un pensamiento distorsionado, malo, malvado de Dios. Porque muchos jóvenes dicen, no, bueno, si obedezco la Biblia, yo voy a ser un amargado. Nobody's gonna want to be my friend. Nadie, o sea, no, I'm gonna be boring. Nadie va a querer juntarse conmigo y no me voy a poder divertir. Y por mí se levanta este argumento, este pensamiento en la mente de los jóvenes. Pero observen lo que Dios dice sobre sus pensamientos sobre nosotros. Vayan conmigo al libro del profeta Jeremías, al capítulo 29, versículo 11.
Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Se los voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Parece un poquito más claro. Yo sé los planes. Acuérdense que pensamientos y planes es la misma palabra. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Los planes o pensamientos de Dios son para tu bienestar, son para mi bienestar. Dios no quiere destruirte. Al contrario, quiere bendecir tu vida. Quiere que te vaya bien. Miren lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, revelando aún más este carácter tan maravilloso de nuestro Dios. Dice en Mateo 7, versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Tú ves a un Dios malo? Dios dice, ustedes siendo malos, le quieren dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios nuestro Padre dará verdaderamente cosas buenas a los que le pidan, a sus hijos? Aquí vemos el Padre Celestial mostrando su carácter bondadoso, generoso, bueno. Como un ser bueno, con deseos buenos para sus hijos. Y hoy nosotros, como jóvenes, somos llamados a abandonar esa visión distorsionada de Dios, de que Dios te absorbe la felicidad. Por favor. Fíjense que, aunque no digamos, y nosotros no pensamos que Dios es malo, con nuestras acciones y decisiones decimos lo que pensamos de Dios. Tu reacción a la palabra de Dios muestra la visión que tienes de Dios. Al nosotros dudar de la Biblia, estamos dudando que Dios es quien se revela ahí que es. Y que todos los pensamientos que están escritos aquí no son para nuestro bien, sino para nuestra destrucción. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, delante de ti he puesto la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Yo quiero que vivas. Yo quiero que como joven crezcas y que prosperes, que me conozcas.
Escoge la vida. Escoge. Nuestro Padre Celestial es inmensamente bueno. El apóstol Santiago lo pone así. En Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Piensa esto. ¿Tienes algo bueno y perfecto? Dios te lo dio. ¿Sabes que fue idea de Dios la sonrisa, la felicidad? ¿Sabes que fue el diseño de Dios ese? Que Dios diseñó aún el placer. ¿Puedes respirar sin que nada te duela? Es un regalo de Dios. ¿Tienes un techo, una cama? Es un regalo de Dios. ¿Tienes alimento? Es un regalo de Dios. ¿Tienes a Cristo? Has recibido todo. Hay jóvenes cristianos que no han sabido tratar con sus pensamientos, que llega a sus mentes estos pensamientos que pintan a Dios como un ser malo. Y hoy están aburridos de su cristianismo y están muy cerca de abandonar. Pero de abandonar no sus malos pensamientos, sino al Dios bueno. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Si tú eres uno de ellos, hoy debes debes abandonar esos pensamientos, renunciar a esos pensamientos y abrazar los pensamientos de Dios, creer lo que la Escritura nos enseña. Dios tiene planes buenos para tu vida, llenos de felicidad. Y este no es un cliché, es lo que la Escritura nos enseña. Y sabes que Dios no nos deja para que adivinemos cuál es su voluntad o sus pensamientos. Él nos los dio en su palabra, ahí están revelados. ¿A quién están escritos sus pensamientos sobre nosotros? Te voy a hacer una pregunta. No, mejor no. ¿Cuántos aquí queremos ir al cielo? Levanten la mano. ¿Hay alguien que no quiere ir al cielo? Todos, ¿verdad? Queremos ir al cielo. Te hago otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ir al cielo? ¿Acaso no es porque crees lo que la Biblia dice? Que el cielo es un lugar perfecto, donde está lleno de paz, lleno de alegría, donde está lleno de adoración, donde no hay sufrimiento, donde no hay maldad, donde no hay lágrimas, donde no hay muerte, donde habita Dios mismo. El cielo es la habitación de Dios, es su diseño. Y creemos que es un lugar maravilloso, que Dios lo planeó, lo creó. Entonces, ¿por qué
no creemos que los pensamientos de Dios para nuestra vida aquí en la tierra son igual de buenos? ¿Por qué no creemos que sus pensamientos son igual de buenos para nosotros aquí en la tierra que en el cielo? Estamos hablando del mismo Dios. Es por esto la necesidad de que hagamos lo que Pablo nos enseña en el libro de Romanos. Esto es urgente. Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de ¿qué? De pensar. Cambien su manera de pensar para que así cambie ¿qué? Su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Algo podemos deducir de este pasaje, y es que no podrás conocer la voluntad de Dios y no la podrás ver como buena, agradable y perfecta si no cambias tu manera de pensar. Si no dejas esos pensamientos que se oponen a la palabra de Dios, no la verás como buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Si tú dices, yo voy a seguir con mi novio que no es cristiano, entonces no crees los pensamientos de Dios. Yo no voy a obedecer a mis padres, no estoy de acuerdo, entonces no crees los pensamientos de Dios. No vas a ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tu rebeldía hará ver todo lo bueno de Dios como malo. ¿Por qué? Porque no quieres abandonar tu pensamiento. Porque no quieres abrazar los pensamientos de Dios. Y la pregunta queda, ¿qué vas a hacer con tus pensamientos malos? ¿Qué vamos a hacer? Todos los tenemos y nos llegan a diario. Pero hoy puedes decidir cambiar. Dios es un Dios misericordioso, paciente y bueno. Vamos a estar de pie. Hoy hemos visto cómo nuestros pensamientos son importantes. Tus pensamientos son importantes. La manera en que tú piensas es muy importante. Al final, como nos decía Carlos la otra vez que nos compartió un viernes, somos lo que pensamos. Eres y soy lo que pienso. Hoy vimos cómo Dios conoce nuestros pensamientos. Ahora mismo tú puedes estar seguro
que Jesús está ahí a tu lado mirando tus pensamientos. Vimos cómo Dios nos enseña que sus pensamientos son muy distintos a los nuestros y nos llama a dejar, abandonar y a renunciar nuestros pensamientos malos y a derribarlos con su palabra y a tomar los pensamientos de Él que están escritos en la Biblia. Debemos dejar ese pensamiento distorsionado de Dios. Cuando te venga ese pensamiento, toma la palabra y derríbalo. Dios es un ser bueno. Se revela a sí mismo en la Escritura como bueno. Nuestra vida misma es un regalo de Dios. Que todo lo que tenemos ha venido de su mano. Quizás tú estás aquí hoy y te has dado cuenta que a ti en realidad nunca te había interesado lo que Dios pensaba ni lo que Dios decía. Pero hoy Dios ha hablado a tu corazón. Y Dios te llama al arrepentimiento, a que cambies tu manera de pensar. Y hoy tú tienes la oportunidad de arrepentirte, de pedirle a Dios que te perdone. Porque sabes, aquel que está lejos de Dios, este es el pensamiento de Dios, que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Está separado a causa de nuestros pecados. Pero también dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama y dio a su Hijo para que Él pagase por tus pecados. Y si crees en Jesús, serás perdonado y serás recibido a la familia de Dios. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy puedes venir a Cristo y recibir el regalo de la salvación. Pedirle perdón ahí donde tú estás. Si tú no conoces a Cristo y estás aquí y Dios está llamando a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Lo único que tienes que perder es tus malos caminos. Dios te ofrece vida eterna. Mas si ya eres hijo de Dios, es tiempo de avanzar. Es tiempo de aprender a tratar con nuestros pensamientos como la palabra de Dios nos enseña. A no jugar con nuestros pensamientos. Oremos. Señor, gracias. Nosotros hemos creído y creemos que tú eres bueno, Padre, que tú eres bondadoso y misericordioso, que tú, Señor, nos llamas al arrepentimiento, a que cambiemos nuestra manera de pensar. Y hoy, Señor, te rogamos que nos ayudes en esos momentos cuando nuestros pensamientos ataquen nuestra mente. Recordemos esta palabra y tratemos con ellos como tú hoy nos has enseñado. Recibe, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Señor,
Señor, oro por aquellos jóvenes que hoy están aquí y no te conocen, para que hoy sea el día de su salvación, que en lo profundo de su corazón ellos ahora te digan: Señor, perdóname por mis pecados. Yo creo que tú me amas y que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Creo en ti, Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu inmenso amor por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias.